el Consejo Nacional Electoral ratifican que sí hubo irregularidades en aportes a campañas de Alianza País. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un saludo cordial a usted, a la audiencia. Se nos viene la lluvia, ¿no? Así es. Bueno. Llegó tarde, pero ya llegó. Sí, y con fuerza parece que viene. Bueno, para empezar la entrevista quisiera comentarle que en julio pasado, si no me equivoco, ustedes ya presentaron el primer informe sobre las irregularidades en la campaña de Alianza País en las elecciones generales del 2013. Con esas investigaciones se definió que era necesario pues revisar el patrimonio de algunas personas que realizaron estos aportes al movimiento y contrastarlo con la información del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Han pasado más o menos 3 meses. En esto, ¿qué es lo que se ha logrado y se ha logrado hacer en cuanto a este informe preliminar que se presentó? Bien, en primer lugar me gustaría hacer una precisión. Por el hecho de que ha existido alguna afirmación de un abogado de una de las partes dentro de este proceso judicial que se está llevando en el caso de sobornos, respecto a que el tiempo para el cual el Consejo Nacional Electoral debería pronunciarse ya pasó. La ley establece claramente la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral pueda revisar cuentas de una organización política hasta 5 años después de que se aprobaron esas cuentas. Pero puede ser utilizada esa información que se derive de esa investigación para la Fiscalía. Claro, porque nosotros podemos, nosotros como Consejo Nacional Electoral, podemos revisar si han existido omisiones o ha habido superficialidad respecto a la revisión de cuentas o hay necesidad de profundizar aún más en esa revisión dentro del plazo que contempla la ley para que se pueda aplicar o se pueda encontrar si ha existido vicios o defectos que en algún momento dado pudieran acarrear responsabilidades. Mucho más cuando en este momento la función judicial está obviamente actuando en relación a temas que tienen que ver con los pronunciamientos de... Hoy iban a entregar la información a la Fiscalía, a la Contraloría. Hoy hemos entregado. Pero para ir en el orden, porque usted me hizo una pregunta antes, yo me salí del formato. No se preocupe. Sí, efectivamente, la consejería del doctor Verde Soto y la mía seguimos trabajando en esto, pero ya con un poco más de detenimiento y profundidad sobre la información que nosotros hemos tenido. Y en la oportunidad también de poder contrastar la información que tenemos relacionada con las cuentas presentadas por Alianza País, con información que hemos podido también obtener a través de consultas en el SRI respecto a patrimonios, declaraciones de impuestos y tal. Esto es lo que hoy hemos entregado a Fiscalía, los consejeros de minoría, doctor Verde Soto y yo, sobre estos hallazgos. Específico, ¿a qué estamos hablando? Estamos hablando, antes de esto, también quiero mencionar algo. La ley contempla que solamente personas particulares pueden aportar para campañas políticas, no empresas. Por lo tanto, cuando nosotros entramos a analizar las cuentas que fueron presentadas oportunamente por una organización política, vamos a encontrar solamente personas naturales. No vamos a encontrar las compañías que hoy sus nombres han sido públicamente difundidos y que de alguna manera están vinculadas con contrataciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la investigación en sobornos 2012-2016. Así es. Nosotros estamos pero trabajando. Obviamente pueden ser personas que simplemente están encubriendo a estas compañías. Efectivamente. Podría ser que son prestanombres en un momento dado. Que existen, sí, porque está verificado. Pero que lo que hicieron fue prestar su nombre. Porque ahí vamos a lo principal. Sus patrimonios determinados sobre la base de la información que consten en rentas, etcétera, pues no justifica que una persona que no tiene recursos pudiera haber aportado recursos en los montos en que aparecen en las justificaciones de cuentas. Entendido. Justamente en ese informe se dijo que un 64% de los montos aportados a la campaña electoral del 2013 del movimiento Alianza País no tenían un origen claro.
Es decir, estamos hablando de lo mismo que usted acaba de decir. Es correcto, decir, así es. no concuerda la información del SRI con el monto de dinero que ellos aportan. Como ejemplo, si alguien está aportando en un momento dado $100,000 y resulta que sus ingresos no les da para tener un patrimonio, o sea, su patrimonio, sus ingresos no le da para aportar un valor de esta naturaleza, obviamente tenemos que suponer que ha prestado su nombre y que son simplemente nombres puestos en una información que posiblemente no esperaban que se llegue a un nivel de investigación como lo que sí se ha hecho. ¿De cuántos contribuyentes estamos hablando y de qué monto estamos hablando? Bien, el 64% de los casos, los ingresos no justificarían los aportes realizados, te lo mencionó en la organización política. Y aquellos que sus ingresos son mayores a los montes aportados, 47% habrían realizado aportes de hasta 1/3 de sus ingresos totales a Alianza País. ¿De cuánto estamos hablando? Se han identificado 154 personas que están en esta situación y que sus aportes han sido por encima de los $5,000. Yo insisto, esto tiene que ver mucho también con aquello de que son personas naturales que simplemente han llenado un formulario, han prestado sus números de cédula, han prestado sus nombres para poder aparecer como aportantes, pero que al final del día, cuando estamos haciendo la relación entre sus patrimonios, pues obviamente no tienen cómo. Ya, ¿y qué porcentaje del gasto electoral financiaron los 154? 154 aportantes. Permítame mirarlo 150, porque lo tengo por aquí. Estamos hablando de que mientras se encuentra el monto, en todo caso, hablemos de que se definieron varios tipos de aportantes, ¿no? Habían unos que se les llamó como mayores aportantes, que me imagino que son los que mayor cantidad de dinero aportan. ¿Cuántos había de esos aportantes mayoritarios y si podemos saber quiénes eran? El dato de quiénes eran, yo me reservo esa información, porque eso está en la información que hoy día le hemos entregado a la Fiscalía. Pero lo importante de mirar en todo esto es no establecer un número determinante de cuántos eran aquí, cuántos eran acá. Es una información que no concuerda con la transparencia con la que se tienen que manejar cuentas, en las que evidentemente una organización política ha colocado nombres que justifican supuestos aportes que no están respaldados por sus propios patrimonios. El hecho de que esta información no ha sido en ningún caso evidenciada ni contrastada y que nos corresponde a nosotros como función electoral, no consejeros de minoría, contribuir, ayudar al esclarecimiento de situaciones que han demostrado en un momento dado o que nos llevan a suponer en un momento dado que no ha existido prolijidad, que no ha existido honestidad incluso en el manejo de cuentas de una organización política. Ahora, usted cuestionó ayer en la rueda de prensa que la institución no existe el interés de que la investigación concluya. ¿A qué se refería y por qué? Lamentablemente, los hechos nos llevan a pensar que no existe una mayor voluntad. ¿Por qué? Hubo una decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral que determinó que se arme una comisión integrada por 2 delegados de cada una de las consejerías. No hay hasta el momento, a pesar de que el plazo concluyó en exceso, ningún informe al respecto. No obstante que los delegados de las 2 consejerías de las que estamos hablando en este momento o que estamos haciendo esta presentación de informe en este momento, hemos sido persistentes por varias razones. Por varias razones. La institución debería ser la primera. La institución, Consejo Nacional Electoral, debería ser la primera que debería estar actuando en estas cosas, ¿verdad? No deben ser 2 consejeros aislados, es la institución. ¿Por qué? Porque nosotros como institución deberíamos de afrontar la responsabilidad. ¿Pero que hay ahí una razón política de no querer que no esto me atrevo a hacer un juicio de valor sobre aquello. Tendríamos que preguntarles que por qué no han presionado a sus delegados y por qué no ha existido por parte de la autoridad máxima. El señor Vélez Soto y usted se sienten solos en esta investigación. Así es. Eso es verdad. ¿Por qué no ha existido la presión de la autoridad máxima que representa a la institución
para que estas cosas sean lo suficientemente aclaradas, analizadas, investigadas y poder contribuir al esclarecimiento de los hechos o, por supuesto, también llevar a ser sancionados a quienes han infringido la ley. Bueno, pero en todo caso ustedes han logrado ya hacer este compendio de información, verificarla o contrastarla con la información en las instituciones públicas del Estado, como el SRI, y creo que la ciudadanía debe estar preocupada es cuándo vamos a saber quién o qué instituciones están detrás justamente de estas personas que ocupan el 60% de los aportantes y que más del 60% y que pues no estaría justificado el aporte que le dieron a las campañas. ¿Cuándo conoceremos? Yo quiero ser claro en esto. Lamentablemente el Código de la Democracia es muy débil respecto a exigencias para hacer este tipo de análisis. Por lo tanto, creo que no son los funcionarios los que no han hecho su trabajo. Capaz que la institución debió haber sido mucho más prolija, pero también debemos entender que en su momento, en su periodo, quienes manejaron esto, obviamente tenían vinculación. Había una vinculación ahí con el gobierno. Obviamente con el gobierno y con la organización política. Nosotros como institución no tenemos la capacidad sino de mirar números nada más. Una organización política nos presenta cuentas sobre los aportes que personas naturales han hecho y sobre los gastos que han realizado. No es nuestra responsabilidad profundizar así. Hoy sí lo hemos hecho. Claro, hoy sí lo hemos hecho. No es nuestra responsabilidad establecer, por ejemplo, si los patrimonios respondían o no respondían. El problema en este caso es que en esta situación Alianza País presenta ante el Consejo Nacional Electoral, como todas las organizaciones políticas, sus cuentas llegando al tope de lo que se le es permitido gastar para una candidatura. Que por fuera haya gastado en exceso y los recursos que tuvo para hacer ese gasto en exceso tenían un origen no lícito, no legal. Lo tiene que determinar la justicia. Eso lo tiene que determinar la justicia. En nuestro caso, nosotros lo que tenemos que hacer y lo que nos corresponde hacer y es lo que estamos haciendo es la idoneidad o respaldo de los gastos. Obviamente hay una resolución por parte de la Asamblea Nacional de que el Consejo Nacional Electoral haga la revisión de todas las cuentas, de todas las organizaciones públicas. Eso es una situación muy complicada, vamos a tener que hacerla, pero para eso obviamente tendríamos que tener mucho más gente para poder hacer estas cosas. Pero en este caso específico, de esta situación que se está analizando en este momento, que está siendo judicializada, de que hay opinión de abogados diciendo ya nosotros hemos sido exculpados porque el Consejo Nacional Electoral no ha entregado un informe sancionándonos, nosotros estamos reaccionando diciendo, no señor, estamos dentro del periodo, estamos encontrando efectivamente que hay vicios y defectos que tienen que ser investigados en profundidad y que estamos aportándolos a la Fiscalía para que esto sea incluido, si es del caso, o abrir una nueva acción respecto a estos. En el caso Sobornos 2012-2016. Pero definitivamente es una información que se puede hacer un compendio con lo que tiene ahora la Fiscalía, con lo que está analizando. Lo dije al comienzo de la conversación. Estamos dentro del plazo. Porque si el plazo hubiera concluido, el Consejo Nacional Electoral, nosotros como función electoral no pudiéramos tocar estos expedientes. Pero felizmente estamos dentro del plazo. Por lo tanto, estas investigaciones, ya sea individuales por parte de consejeros, ya sea institucionales, y yo creo que y espero que así sea, que la institución asuma esta información como propia para legitimar nuestra acción, digo, como Consejo Nacional Electoral, está todavía dentro del plazo pertinente. ¿La investigación por parte de ustedes ya concluyó con la entrega a la Fiscalía o hay más que analizar ahí dentro? Seguimos analizando, hay todavía otras cosas que también estamos mirando, que en este momento obviamente me mantengo en reserva, pero no, seguimos analizando, porque es importante llegar hasta el fondo de esta situación. Esta situación de alguna manera afecta también la imagen institucional. Y eso es lo que también a nosotros nos preocupa. Estoy hablando por el doctor Verde Soto y por mí. Nosotros como institución tenemos que demostrarle a la ciudadanía, primero, total y absoluta independencia respecto a intereses o conveniencias políticas. Segundo, que llegamos hasta el fondo de la verdad. Si en algún momento dado encontramos con que no hay razón para culpar de alguna ilegalidad, lo vamos a decir, pero nos corresponde decirlo. No podemos dejar esto
a la interpretación libre por parte de la ciudadanía. Lo importante es que el Consejo Nacional Electoral asuma su responsabilidad, asuma su obligación. Y eso también además genera en la percepción de las sociedades que se viene un proceso electoral pronto y que queremos que las cosas se hagan transparentemente, ¿no? Creo que han levantado ese pedido en la sociedad luego de esta investigación. Estamos aprendiendo también, eso es verdad, porque posiblemente hasta ahora las cuentas eran muy superficialmente revisadas. Hoy, sobre la base de la experiencia de haber encontrado que efectivamente, aunque se podría haber supuesto que esto podría haber, que efectivamente ha existido esto de prestanombres, testaferros, que aparecen personas que no tienen cómo justificar, o que esas personas posteriormente, y también es el caso que se ha podido determinar, aparecen después con contratos con el Estado. Personas, no empresas, insisto, personas, también tienen que ser de alguna manera evidenciados para, de ser el caso, enjuiciados. Listo, muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, siempre a las órdenes. 14 horas en punto, aquí me despido, soy Gisela Bayona, una buena tarde, una tarde fría, pero buena para todos.